Las 22 horas con 57 minutos. Comenzamos 3 minutos antes, hora 23. Les damos las buenas noches y la más cordial bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro programa de viernes. Es un gusto compartir este último día hábil de la semana con todos ustedes. Y también damos la bienvenida en las redes sociales a Piti Garamendi. Hola, Piti. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su sector de redes sociales de Hora 23. Nosotros ya listos para recibir su participación en nuestras publicaciones que las encuentran en nuestra página de Facebook Hora 23 y también ya pueden empezar a mandar sus mensajes a nuestra línea de WhatsApp 776-77-223. Una vez más, pónganse cómodos y bienvenidos. Uno de los acontecimientos urbanos, por determinarlo o llamarlo así de alguna manera, va a ser sin duda la inauguración de la línea azul del teleférico en la ciudad de La Paz. Paula Sánchez, además de estar aquí, estuvo hace algunos minutos en la cobertura de ese evento a manera de un anticipo. Voy a presentar la nota en la que precisamente Paola nos cuenta cuál es el ambiente que se vive en esa estación a propósito de lo que va a ser su pronta inauguración. Vamos entonces con esa nota. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. Nosotros nos encontramos acá en la Avenida del Poeta y específicamente en la Estación del Poeta, que corresponde a la línea blanca del teleférico. Sin duda, esta es una de las líneas más esperadas y la empresa Mi Teleférico, mañana sábado 24 de marzo, estará inaugurando esta línea al servicio de toda la población. Para más detalles respecto a este tema, nos encontramos con el gerente ejecutivo de esta importante empresa, el señor César Weiler. Bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, un saludo especial a toda la audiencia de Hora 23, a Juan Pablo, a ti, Paulita. Gracias por venir hasta acá en el momento en que estamos haciendo los ensayos y ultimando detalles para lo que va a ser el acto del día de mañana. Hemos querido preparar algo muy especial, como tú lo has dicho, es una de las líneas más esperadas para nosotros, una línea emblemática por las 4 estaciones que son totalmente diferentes. Estamos hablando de una estación subterránea, una estación puente, una estación miniatura en el Parque Triangular, y acá atrás está la estación que tiene un edificio de ascensores que nos va a permitir conectar desde la Avenida del Poeta, donde estamos en este momento, y subir hasta la Avenida Arce. Y también se cumple un hito importante en la creación, en la conformación de este megaproyecto, porque con la conexión de la línea blanca y la línea celeste, el día de mañana todas nuestras líneas van a estar conectadas, todas las líneas van a estar conectadas. Hasta ahora, hasta el día de hoy, tenemos 3 líneas en el norte, estamos hablando de la línea azul, de la línea roja, de la línea naranja, y al sur la línea amarilla y la línea verde. Sin embargo, esta línea es un conector, nos va a permitir conectarnos entre la amarilla, entre los que están en el norte y las que están en el sur. Por eso que para nosotros, además de ser una línea emblemática, lo que va a ocurrir mañana es un hito histórico para la creación de esta red de integración metropolitana, este megaproyecto que se está construyendo en la ciudad de La Paz y el Alto. Hay muchas personas que seguramente se van a transportar en la línea blanca y que quieren conocer acerca del recorrido, por ejemplo, la capacidad de pasajeros que tiene esta línea y algunas otras características tecnológicas con las cuales cuenta la línea blanca. Bueno, la línea blanca tiene su primera estación conectada con la línea naranja en la Plaza Villarruel, donde está la estación subterránea. De ahí tenemos una segunda estación en la zona de la Plaza Buch, donde tenemos la estación Puente, es otro tipo de estación. La tercera estación está en el Parque Triangular. Todo esto está en la zona de Miraflores. Luego de ahí la misma línea nos trae hasta acá, hasta la Avenida del Poeta, donde tenemos la cuarta estación. Y luego con una sección de la línea celeste vamos a llegar hasta la curva de Holguín, donde se conecta con la línea amarilla. El trayecto es estamos hablando de 2.840 metros lineales. El tiempo de recorrido va a ser de 13 minutos el tiempo de desplazamiento. Simplemente una curiosidad para que vean el tiempo de desplazamiento del Parque Triangular a este lugar de la Avenida del Poeta, es decir, a la Avenida Arce, donde está el multicine. El tiempo de desplazamiento va a ser de 3 minutos y medio. Es decir que eso sí nos ahorra muchísimo tiempo en lo que va a significar el transporte entre Miraflores y la zona de Sopocachi. Tiene esta línea 26 torres,
tiene 131 cabinas, la velocidad del sistema es de 5 metros por segundo y la capacidad del sistema es de 3.000 pasajeros por hora sentido. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ha llevado la construcción de esta línea y la inversión que se ha realizado en ella? Bueno, esta es una de las líneas que más nos ha costado, sinceramente, por muchas complicaciones que hemos tenido. Complicaciones en la misma zona de Miraflores, algunas complicaciones que tuvimos nosotros con el propio gobierno municipal de La Paz, porque había que consensuar con otros proyectos que también tenía el propio gobierno municipal. El proceso constructivo ha sido complicado, desde una estación subterránea hasta el lugar donde estamos en este momento, donde nos encontramos con el talud que va hacia Miraflores, el talud que va hacia la zona de la avenida Arce de Sopocachi. Aquí abajo están dos embovedados, el embovedado del río Choqueyapo Nuevo y el antiguo. Eso ha significado que tengamos que hacer procesos constructivos muy complejos. Por tanto, estamos con la línea más o menos dos años y medio en el proceso de construcción. Pero creo que lo que se ha logrado y lo que se va a significar el día de mañana, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, ha valido la pena. Esas las características de la línea blanca del teleférico. Me equivocaba al presentarla como de color azul. Pero aprovechando que Paola estuvo hace instantes por allá y ahora está en estudio, le pregunto, Paola, ¿qué ha sido lo que más te llamó la atención de esa nueva línea, además de las explicaciones y de la información que daba el máximo responsable de esa empresa? Bueno, Juan Pablo, estuvimos presentes en lo que fue el ensayo general para lo que mañana será la inauguración de la línea blanca, y sin duda es una línea que ha sido muy esperada. Se ha tardado un poco más de 2 años para llegar a la inauguración, y ahora muchos bolivianos van a poder disfrutar de transportarse en esta línea, porque hay que tener en cuenta que no solamente los paseños nos transportamos a través de este medio, sino también muchos turistas que llegan del interior y del exterior del país. Llama mucho la atención las estaciones, tienen características únicas. La estación de la Plaza Triangular, por ejemplo, quedó muy linda. Y respecto al ensayo general, en el cual Hora 23 estuvo presente hace unos minutos atrás, bueno, pues te cuento un poco que estaba presente la Orquesta Sinfónica, estaba presente la Saya Afro-Boliviana, la Batucada, y bueno, ya todo estaba listo para que mañana estén presentes muchas autoridades y toda la población, que es la más importante, disfrutando de su nueva línea. Una buena noticia para La Paz, que este fin de semana no solamente tendrá la apertura de la línea blanca del teleférico. Recordamos también, por ejemplo, que el próximo domingo se va a inaugurar el nuevo puente gemelo, el que va a unir los barrios de Sopocachi con Miraflores. 2 obras muy importantes para La Paz, una que se inaugura el sábado, otra el domingo, facilitando la circulación y el tráfico de vehículos y desde luego de personas en nuestra capital. Un hecho para destacar. ¿Algún apunte más, Paola, que no hayamos mencionado respecto a la próxima apertura de esa línea del teleférico? Así es, Juan Pablo. Bueno, hemos estado presentes en este evento y sin duda es muy importante ya la inauguración de esta nueva línea. Desde mañana, a partir de las 10 de la mañana, ya se llevará a cabo todo lo que es este acto. Va a estar presente varios grupos, van a estar presentes como por ejemplo Veneno, Octavia también, Doble Vía, Aguatiñas, Antix, y bueno, la población va a estar disfrutando de todo este evento que se está preparando. Muy bien, gracias por esa completa cobertura. Ya lo decíamos, dos obras importantes para La Paz este fin de semana. Momento de un corte en Hora 23, cuando son las 23 horas con 21 minutos. Luego nos ocuparemos del resultado del partido de preparación, aunque no se sabe preparación para qué, de nuestra selección con Curazao. Estaremos con eso y más en breve. La Guerra del Pacífico, el conflicto que marcó la historia de Bolivia, donde el mar nos fue arrebatado, perdura en el tiempo. Evocaciones marítimas bolivianas. La guerra continuó en Perú hasta el año 1883, con la ocupación de Lima y de gran parte del territorio peruano por los ejércitos chilenos durante más de un año. En este difícil contexto, los ministros de Asuntos Exteriores de Perú y Bolivia realizaron un último intento de mantener viva la alianza entre ambos países, firmando un protocolo de intenciones.
No menos arduas que la última batalla de la guerra fueron las negociaciones de paz, que a iniciativa del secretario del Estado norteamericano, William Evarts, se iniciaron meses después a bordo de la embarcación estadounidense La Caguana, anclada en el puerto de Arica. Chile había ganado la guerra, por lo que impuso sus condiciones, como el control de territorios, tanto peruanos como bolivianos, situados al sur de la localidad de Camarones. También una indemnización de guerra, la desaparición de la alianza Perú-Bolivia y la devolución de los bienes confiscados durante el conflicto. Al mismo tiempo que mantenía una posición de fuerza en las negociaciones, la diplomacia chilena intentó cambiar el sistema de alianzas, tratando de lograr un entendimiento con Bolivia, a cambio de la concesión de un tramo de la costa del Pacífico, consistente en los territorios de Tacna y Arica. Los diplomáticos bolivianos mantuvieron la misma posición de rechazo que al inicio, cuando las hostilidades llevaron al gobierno nacional al no aceptar las bases chilenas. La conferencia de paz fracasó y las condiciones impuestas por los vencedores fueron cumplidas. Bolivia perdió sus provincias costeras. La Guerra del Pacífico, el conflicto que marcó la historia de Bolivia, donde el mar nos fue arrebatado, perdura en el tiempo. Evocaciones marítimas bolivianas. Y a propósito del panorama marítimo, ustedes saben que hoy concluyó la primera ronda de alegatos en el Tribunal Internacional de La Haya. Viernes, segunda jornada en la que Chile expuso sus argumentos a través de una visión histórica que fue calificada por las autoridades y representantes nacionales que se encuentran en La Haya como distorsionada. Nos vamos a ocupar de hacer un balance de lo que ha sido hasta ahora esa doble ronda de alegatos en La Haya, y lo vamos a hacer esta noche con el doctor Diego Jiménez, viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Doctor, buenas noches, bienvenido otra vez a Hora 23. Juan Pablo, buenas noches, un gusto estar en Hora 23 y saludar a toda la teleaudiencia que nos está mirando y escuchando. Seguro que sí. Antes de los comentarios y el análisis con el doctor Diego Jiménez, viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Vamos a analizar, doctor, cada uno de los elementos que se veían en la nota y de los argumentos que se han presentado por parte de Bolivia y de Chile. Pero antes me gustaría una opinión suya sobre la visión de la historia presentada estos días por Chile. De acuerdo a algunos de sus representantes, incluso la agresión de 1879, curiosamente, no habría sido una guerra. ¿Qué dice de esa visión chilena de la historia? Sí, evidentemente Chile, en todo su esfuerzo por intentar opacar los argumentos de Bolivia, parte de una falacia. Una falacia es que si la realidad es de este tamaño, tú haces abstracción de un pequeñito y dices que esta es, intentas hacer parecer a la totalidad de lo que realmente es. Para Chile no hubo la guerra. Chile no mencionó la invasión de 1879. Para Chile toda la historia parte a partir de 1904. Y los diferentes momentos históricos concretos, pero a la vez acumulados, donde Chile finalmente le ofrece a Bolivia, justamente para resolver una controversia irresuelta entre los dos estados, más allá del Tratado de 1904, que no estamos ni es objeto de la controversia, donde le ofrece a Bolivia con documentos formales del Estado, con memorándums formales de presidentes de Estado, altos ministros de Estado y diplomáticos, ofrecerle negociar una salida soberana al Pacífico, los intentó contrarrestar con documentos, por supuesto, como por ejemplo fichas hemerográficas. Antes de ingresar al análisis en sí de la documentación, pero en el fondo, Juan Pablo, Chile no refutó los argumentos históricos bolivianos y más bien intentó construir una versión de la historia basada en algunos documentos de por ahí y por lo tanto tergiversando radicalmente la contundencia de hechos que por demás son reconocidos por la historia formal universal en esta parte del hemisferio. Ese justamente era mi
mi comentario, se ha llegado a decir por parte de Chile que lo que sucedió el 14 de febrero de 1879, que sabemos fue una invasión, fue, en la perspectiva chilena, un acto de defensa, supuestamente, ante la agresión a ciudadanos chilenos que en su estadística conformaban el 97% de la población de Antofagasta. No puede haber cosa más jalada de los pelos, ni siquiera podemos considerar que fuera seria esa posición cuando los documentos formales y serios de cualquier versión histórica ratifican, por mucho, pueden variar en la legitimidad de por qué se realizó. Ahí podemos discrepar y hay versiones históricas, pero lo que nadie puede refutar es que hubo una invasión sin previo aviso el 14 de febrero al puerto de Antofagasta de 1879 y que formalizó los primeros días de abril de ese mismo año Chile la guerra contra Bolivia de forma unilateral, sin aviso, por supuesto, de intenciones siquiera bélicas. Lo hizo de forma sorpresiva al Estado boliviano y que finalmente terminó arrebatando unos 400 kilómetros de costa que, por supuesto, eran parte de la soberanía territorial boliviana desde 1825 y que era la herencia del territorio de Charcas, que justamente se fundó en la cuenca del Pacífico. Entonces, eso es un hecho, por supuesto, por demás verídico y que Chile pretendió prácticamente caricaturizar al decir que los bolivianos habían atacado y es una falacia como esa. Era un apunte histórico interesante a propósito de lo dicho por Chile estos días que valía la pena aclarar. No aclarar en el sentido de saberlo porque ya lo sabíamos los bolivianos, pero algún desprevenido por ahí toma en serio estos argumentos chilenos que desde luego no tienen ningún sustento. Ahora sí, doctor, vamos a la argumentación que ha intentado Chile fundamentar estos 2 días en La Haya. Reconoce que hubieron contactos de autoridades de distinto grado del Estado chileno con representantes bolivianos, pero se niega a aceptar el concepto clave de nuestra argumentación, que esos contactos sobre el tema marítimo implicaron un compromiso por parte del Estado peruano. ¿Fueron un compromiso? ¿No fueron un compromiso esos contactos de Chile, perdón? Por supuesto, la demanda de Bolivia versa sobre que hoy el derecho internacional, y ya existe fallos de la Corte en ese sentido jurídico, de que cuando un Estado manifiesta de forma unilateral, asevera una posición o una acción que genera derechos expectaticios en otra parte, en adelante no puede contradecirse ni puede negar estas afirmaciones. Y por lo tanto, estos ofrecimientos de carácter unilateral, estos actos voluntarios de un Estado son pasibles de obligación jurídica y pasibles de tutela jurídica internacional. Por lo tanto, lo que Chile dijo es que prácticamente todo lo que había ofrecido a lo largo de un siglo eran meras conversaciones, eran charlas de café, eran prácticamente charlas, minimizando charlas entre vecinos. Podíamos haber dicho, dijeron en los documentos de 1920 y 25, entonces clarísimo, que ofrece negociar una salida soberana para Bolivia al mar, un acceso soberano al mar. Dice sí, pero no implica que hubiéramos finalmente dado esa soberanía, nunca lo hubiéramos hecho. Por lo tanto, son meras conversaciones y no pueden surtir efectos en derecho. Y por lo tanto, esa visión jurídica está anclada en el derecho internacional del siglo pasado, lo que hoy día decía el agente, el doctor Rodríguez Belcé. Cuando nosotros estamos actuando, Bolivia está actuando a la luz del derecho internacional contemporáneo y por lo tanto Chile intentó reducir estos episodios pretendiendo decir que no existe, por lo tanto, una continuidad de argumentos, y ahí hay una gran contradicción, porque primero ha hecho mucho esfuerzo en decir que eran hechos aislados, incluso un abogado dijo sui generis, sin mayor relevancia, y después dijeron que en realidad Chile había sido muy sistemático y sólido al ofrecerle a Bolivia mejorar las condiciones del tratado de 1904, incluso más allá de sus obligaciones, pero que fue siempre coherente. O sea, dice que esto era hechos aislados y después dice que fue muy coherente y sistemático. Una gran contradicción que puso en evidencia, por ejemplo, el presidente Evo cuando dio a conocer la posición nuestra respecto a los alegatos chilenos. Complementando esta perspectiva jurídica de los abogados del Estado chileno, ellos han sostenido en esa contradicción que usted menciona, reconociendo que hubo contactos, conversaciones y compromisos a medias, pero indican que esos contactos y en algunos
casos compromisos o declaraciones no fueron refrendados o aprobados por el Congreso chileno y por lo tanto no tendrían una validez jurídica. Como abogado y experto en leyes, ¿cómo evalúa esa argumentación? Existió aquí una gran falsedad, omitiendo hechos históricos concretos. El abrazo charaña de la década del 70, cuando el expresidente Pinochet de Chile y el expresidente Banzer llegan a un entendimiento donde incluso se llegó a hablar de un canje territorial que le permita tener a Bolivia un acceso soberano y a Chile una reparación territorial en la misma medida. Por ejemplo, eran gobiernos de facto, eran gobiernos dictatoriales, eran gobiernos que no tenían Congreso. ¿Dónde iba a ratificar el acuerdo el presidente Pinochet si justamente eran gobiernos que no respondían ante la legitimidad, por ejemplo, constitucional? Lo que no implica ante el derecho internacional que no fueran jefes de Estado y que no hubieran actuado, por supuesto, en representación formal del Estado. Y así fueran presidentes de facto. Y así fueran presidentes de facto. Su conducta, no invalida, su compromiso. No invalida porque son documentos formales para el derecho internacional, son representaciones oficiales de los Estados y por lo tanto surten efectos en derecho. Eso, por ejemplo, decir que no se ratificó sin aclarar las formas de gobierno en ese momento es, por supuesto, de rebuscar. Eso sí es un artilugio ante los argumentos, por supuesto, de intentar decir que no era más que una conversación que no fue ratificada. Eso es por demás un esfuerzo rebuscado, sin mayor capacidad de rebatir la posición boliviana de sus abogados en los alegatos. ¿Cuál es? Estar a la defensiva. Chile ha entrado en una posición claramente a la defensiva de intentar no solo minimizar, no solo atacar muy soberbiamente la posición boliviana, sino incluso decirle a la Corte muy agresivamente que la Corte no puede obligar a Chile a negociar un acceso soberano al mar, y lo han repetido muchas veces sistemáticamente en sus argumentos, porque una posición a la defensiva nos hace entender que ante ya prever un escenario negativo en un posible fallo favorable a Bolivia y desfavorable para Chile, ya entrar en una lógica defensiva y casi ya protestando contra la Corte de un fallo que por supuesto no les agradaría cumplir. Muchos de estos argumentos, y debo decirlo así, no nos sorprenden ni nos dan argumentos nuevos a su contramemoria, porque ya lo dijeron en la objeción preliminar que presentaron justamente cuando le dijeron a la Corte el año 2015 que ellos no tenían competencia para resolver este tema. Todos los argumentos que plantearon aquella vez y donde la Corte de forma casi con la totalidad de sus jueces le dijeron no, sí podemos resolver este tema, volvieron a repetirlos en los alegatos. Por lo tanto no hubieron elementos nuevos y sobre eso descalificar nuestra sólida posición es una actitud defensiva y desesperada por parte de Chile. Y además han surgido otros signos que no se habían presentado antes en la política y en la sociedad chilena. Me refiero, por ejemplo, a críticas a la representación y al discurso legal y diplomático chileno en La Haya. Dos periodistas chilenos en CNN Chile, por ejemplo, en las últimas horas, comentaban y calificaban como soberbia la argumentación de Chile, que no le haría bien a mediano plazo y a la larga. Estas disonancias internas son signo de qué en Chile. ¿Cómo podemos traducir estas posiciones, Juan Pablo? Bolivia acudió a la Corte a la luz del derecho, pero buscando justicia. El de Chile le dice, a mí no me importa la justicia, porque con mis argumentos técnicos yo estoy demostrando que el Tratado de 1904 solucionó todo. Entonces, esta actitud que no emplaza al fin último de la Corte, que es hacer justicia, sino solamente a resolver todo con tecnicismos jurídicos, no contrasta con la realidad, por ejemplo, de que la Corte no es una Corte Internacional de Derecho, se llamaría así, es una Corte Internacional de Justicia que debe resolver a la luz del derecho, pero buscando justicia. Ese es un primer elemento que los mismos argumentadores chilenos, muchos analistas hoy le dijeron, faltó tocar la parte sensible sobre cuál es justamente la visión de justicia de Chile respecto a este tema.
Y esto refleja también en la sociedad chilena, Juan Pablo, y en muchos liderazgos políticos importantes que han dicho que no deberíamos rasgarnos las vestiduras de negociar con Bolivia, porque en una negociación no necesariamente tiene que perder Chile. En una negociación seria podemos ganar ambos estados, y creo que los sectores más visionarios, que saben que el desarrollo del hemisferio latinoamericano, el desarrollo y los intereses de esta parte, de esta región, en términos económicos, en términos de desarrollo, en términos de alianzas estratégicas, pasaría por justamente superar esta controversia que nos hiere tanto, y que juntos, chilenos y bolivianos, miremos un horizonte común que beneficie a ambos, que satisfaga intereses comunes. Por lo tanto, eso es lo que pide Bolivia, y creo que muchos sectores en Chile lo entienden así. Lamentablemente no es lo que la clase política tradicional en Chile mantiene una posición, la misma tradición de todo el periodo republicano. Hoy se refleja en argumentos soberbios, y que por supuesto anclados en el siglo XX, cuando Bolivia está mirando el contexto del siglo XXI. En resumen, antes de pasar a analizar lo que puede ser la segunda ronda de alegatos o la fase final de esta parte del proceso la próxima semana, en resumen podemos decir que los compromisos de Chile a lo largo de la historia, hablamos de más de 10 años, sí crean una obligación jurídica de negociar. Pero por supuesto, en derecho internacional existe la regla de Stoppel. Justamente es una regla creada por el derecho inglés, que hoy ya es parte del derecho internacional, que refiere a que cualquier acto unilateral, la teoría de los actos propios en derecho, que implique haber hecho manifestaciones unilaterales, pero generando derechos expectaticios en la otra parte, en este caso en otro estado, no pueden ser después, cuando la situación es desventajosa para quien ofreció, decir o retractarse de lo que ofreció. Esta es una regla en el derecho internacional a la que Bolivia apeló al demostrar que por más de 100 años Chile ofreció en repetidas oportunidades negociar con Bolivia un acceso soberano al mar. Por lo tanto, cuando Chile dice que no tiene nada pendiente con Bolivia, es decir que olvidar 100 años de historia, es olvidar de un plumazo, por supuesto, lo innegable, y por lo tanto ese argumento no es coherente, es realmente un argumento pobre a la luz de la historia, y por lo tanto por eso consideramos que nuestro argumento ha sido irrebatido. No vamos a develar aquí, porque desde luego no estamos en condiciones, la estrategia que va a adoptar en la última sesión que le corresponda participar a la delegación boliviana en La Haya, pero en su perspectiva, ¿hacia qué dirección debería apuntar la última argumentación de nuestro equipo en La Haya? Tomando en cuenta, Juan Pablo, que los argumentos bolivianos no fueron contradichos, o sea, no pudieron ser refutados, que hay todavía una impecabilidad en la solidez de nuestros argumentos jurídicos históricos, considero que tenemos una oportunidad valiosa en la última etapa de los alegatos, el día lunes, para hacer fuerza y énfasis en refutar algunos de los elementos, por supuesto, de Chile que hicieron estos 2 días. Tengo la certeza, y tenemos la certeza los bolivianos, que en este momento nuestros abogados internacionales, que han tenido un trabajo tan impecable, y nuestros abogados bolivianos, nuestros ministros, nuestros agentes, por ejemplo, me comentaba el doctor Héctor Arce, que está durmiendo muy pocas horas, porque están haciendo un trabajo de revisión jurídica, histórica, semántica, epistemológica, para justamente tener la misma solidez que tuvimos en la primera parte. Eso me deja a mí con mucha seguridad que vamos a tener, por supuesto, una brillante participación, y por supuesto a la luz del derecho. Estamos conscientes que nuestros argumentos son jurídicos, buscando justicia, y tenemos que tener la seguridad de que vamos a tener una buena representación. Esperemos que Chile, seguramente el día miércoles, que va a ser su última oportunidad, seguramente, salvo que presenten algo nuevo, va a seguir dando vueltas sobre el Tratado de 1904, sobre que intentando refutar los argumentos de Bolivia, pero con documentos de menor rango a los que nosotros hemos planteado, como notas de prensa, por ejemplo, que realmente fueron ya un parangón
que no tiene responsabilidad sólida y que con esa certeza, sin ser por demás optimistas, estamos bien encaminados. ¿No implica una desventaja? Desde luego no se la puede manejar el hecho de que presentemos nosotros el lunes nuestros argumentos y Chile sea el que cierre el periodo de alegatos en La Haya. Generalmente el que tiene la palabra final puede lograr quizás impresionar de mejor manera al público, en este caso a los jueces a los cuales se dirige ese discurso. Por un orden de procedimiento formal, siempre el país que demanda es el que presenta primero los alegatos y en el orden que se han establecido. Por supuesto, Chile podrá dar su última parte, pero Chile ya tenía una gran ventaja en esos términos, si lo queremos ver así, de presentar sus alegatos refutando parte de los argumentos bolivianos. No lo hicieron, no pudieron hacerlo. Por lo tanto, no creemos que vayan a aparecer más sorpresas en nuestra modesta apreciación y por supuesto va a tocar ya esperar con mucha serenidad, pero no esperando en un tiempo que espere Chile a que la Corte diga lo que tiene que pasar. Yo creo que el presidente Evo ha tenido la suficiente claridad y lucidez de decirle a Chile, más allá de esto, podemos nosotros, incluso antes del fallo, de buena fe, empezar a ver una solución a este tema, que justamente Chile sabe que es una controversia irresuelta, porque más de 100 años nos los ha dicho de forma oficial. Nosotros consideramos que Chile, en una reflexión importante de su posicionamiento, podría definitivamente empezar esta negociación con Bolivia, buscando sobre todo una solución que beneficie a ambos países. ¿En qué parte de las sesiones de la próxima semana va a ser posible que los jueces formulen preguntas a los representantes de Bolivia y Chile? Entiendo que sí, a diferencia de lo que ha sucedido esta semana, existe esa posibilidad. Procedimentalmente, entiendo que al final de los alegatos de cada estado, seguramente vamos a tener los últimos detalles sobre el procedimiento con las declaraciones que van a hacer en este momento o en los siguientes días nuestros representantes, que en este momento el equipo que está trabajando en los alegatos del día lunes y que seguramente nos aclararán cuál va a ser la metodología propiamente de la última participación que vamos a tener en la Corte. En este contexto, la Corte de La Haya establece como parte de su procedimiento, por ejemplo, la posibilidad de preguntas por escrito sobre aspectos que no hayan quedado claros para los jueces durante la fase de alegatos. Yo entiendo que al haberse presentado las memorias, la contramemoria, la Corte ya tiene todos los documentos escritos, que ya los ha analizado seguramente, y que la fase oral es justamente para que los estados puedan argumentar sus posiciones. Entiendo que no existe más fases escritas, ya no existe, acaba con la participación de Chile el día miércoles y solo queda a partir de ese momento esperar. Tenemos en cuenta que no existe en el estatuto de la Corte, por ejemplo, un plazo que diga tanto tiempo tiene para resolver, pero más o menos se calcula por más o menos lo que tarda en los casos y por la carga procesal que tiene, que hasta diciembre de este año estaríamos teniendo el fallo definitivo. O en enero en el peor de los casos. O en enero en el peor de los casos. Muy bien, por último, doctor, una vez que hemos conocido en su análisis la valoración de los argumentos chilenos y bolivianos y que se ha desnudado la debilidad de la argumentación chilena, ¿será un error de la diplomacia chilena intentar convencer con esos argumentos a jueces, los jueces del Tribunal Internacional de La Haya, que desde luego son todo menos inexpertos en legislación internacional? Nosotros tenemos mucha confianza en que esta Corte, que funciona desde 1946, creada en 1945, justamente para resolver las grandes controversias que tengan los estados a la luz de la paz, de la buena fe, evitando conflictos de cualquier otra naturaleza, tiene la suficiente experiencia para resolver ante la luz estrictamente del derecho
pero sobre todo pensando en hacer justicia, porque una controversia no resuelta entre dos estados y que sobre todo le genera a uno de los estados una gran merma, un gran daño, una gran injusticia en términos más generales, por supuesto solo se puede resolver en términos de hacer justicia. Los jueces son por demás experimentados en derecho, son personalidades que tienen una trayectoria por demás relevante en instituciones de carácter jurídico, jueces magistrados de las altas cortes, jueces de tribunales ya internacionales, decanos con la más alta trayectoria académica en facultades de mucho prestigio de las mejores universidades en el mundo. Por supuesto sabemos que van a fallar con toda la ecuanimidad. Bolivia no solo está exigiendo el que se le haga cumplir un derecho, sino está buscando justicia. Quizás ahí ha estado la debilidad de Chile, que no ha entendido que sobre todo nuestros argumentos están basados en haber estudiado, en haber entendido el comportamiento de la Corte en las 127 sentencias que ya ha emitido a lo largo de todos estos años. La palabra del doctor Diego Jiménez, viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, en el análisis y la valoración de esta primera semana del proceso en La Haya. Gracias por ese punto de vista y por su contribución. Será hasta una próxima oportunidad, doctor. Muchas gracias a ti y estamos, y como todos, haciendo vigilia en este momento histórico que hace a la vida del pueblo boliviano. Así es, sin duda. Muchas gracias una vez más. En Hora 23 nos vamos a un nuevo paréntesis para seguir luego con más. El hecho histórico de la fecha, 24 de marzo del año 2018. Un nuevo sector, en Hora 23 nos vamos a ocupar de la cultura, a veces muy ausente en los medios de comunicación, pero no por ello al margen de la preocupación de Hora 23 y de Bolivisión. Y justamente en el mes del mar vamos a hablar de una iniciativa cinematográfica e histórica que está vinculada a este tiempo. Y para ello contamos con la presencia de Guillermo Medrano, director de fotografía, y de Daniel Morales, director justamente del cortometraje que tiene el título Que se rinda su abuela. Guillermo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias por la cobertura. Es un placer estar en Hora 23. Muchas gracias. Y un saludo a todos los televidentes de este prestigioso programa. Muy bien. Lo mismo, Daniel, bienvenido a Hora 23. Buenas noches, muchas gracias. Justamente tú eres director del cortometraje, ya lo decía el título, Que se rinda su abuela. ¿Cuáles son las características de este cortometraje? El título ya insinúa quién es el protagonista y cuál es el trasfondo histórico. Así es, bueno, este cortometraje se desenvuelve 37 días después de la ocupación de Antofagasta y toma lugar netamente en La Zanja, que es en el lugar donde Eduardo Baroa muere. Y lo que trata de hacer es evocar los últimos momentos de vida de Eduardo Baroa, qué es lo que ha pensado, qué es lo que le ha pasado por la mente, tratando de conocerlo un poco más. Eduardo Baroa era esposo, era padre de familia de 5 hijos y seguramente ha tenido un conflicto interior al tomar la decisión que tomó. El cortometraje inicia precisamente cuando la retirada boliviana suena ante la superioridad numérica y él decide quedarse, ¿no? Entonces, a través de flashbacks, de recuerdos, él encuentra en el recuerdo de su familia y de su esposa el valor para quedarse y también su relación con Ladislao Cabrera, que es otro héroe nacional, quien ha sido el que ha organizado la defensa de Calama, ayudado por Eduardo Baroa. Por lo que mencionas, el cortometraje apunta más a una visión que se aproxima a la personalidad, el carácter y la psicología de Baroa antes que al hecho histórico de la defensa de Calama y de su muerte. Así es, todos conocemos quién es Baroa y lo que significa para nosotros, pero lo que quería demostrar en este cortometraje es conocer un poco más a la persona detrás del héroe, ¿no? Que a veces es un olvido de los historiadores y de todos nosotros hablar de los hechos, pero no de esas personalidades que en parte no han sido del todo explotadas o abordadas. Así es, y básicamente a través de este corto, que es de aproximadamente 10 minutos, tratamos de conocer un poco más también de Ladislao Cabrera y su interacción con Eduardo Baroa,
que es uno de los héroes, como mencionaba, que no es muy conocido, ¿no? Muy poco se conoce, por ejemplo, que Eduardo Baroa tenía un peón con quien estaba en el momento, a quien él deja ir antes y quedarse solo, y antes de su y para dejarlo ir le da una carta y le entrega para que le entregue a su esposa, ¿no? Entonces son momentos emotivos que seguro precisamente queremos dar a conocer en esta iniciativa que tenemos en el taller Cine Ojo, que lo dirige Guillermo, donde nosotros hemos aprendido, yo trabajo en el sistema financiero, sin embargo soy un entusiasta del cine y he encontrado en este espacio el conocimiento como para atreverme a hacer estas iniciativas, ¿no? Obviamente para hacerlo tenía que estudiar muchos libros de la temática para aproximarme un poco, mucho a la realidad, ¿no? Seguro que sí. Guillermo, como director de fotografía, ¿cuánto ha costado reconstruir esa época a través de los personajes? Pregunta 1. Pregunta 2, ¿dónde se filmó el cortometraje? Bueno, mira, el cortometraje en realidad es una iniciativa, como decía Daniel, de un trabajo al interior del taller, ¿ya? En el taller hacemos una práctica intensiva en cuanto a la capacitación de cómo manejar todas las herramientas cinematográficas. Y Daniel ha descollado justamente en el tema de contar historias, de escribir guiones, ha hecho una investigación bastante exhaustiva, digamos, de este personaje. Y hemos tenido que buscar locaciones en el entorno de La Paz. Justamente estamos viendo algunas imágenes, ¿verdad? Sí, esto es de cómo trabaja el taller, justamente, ¿no? Entonces Daniel se ha capacitado en ese taller, ha estado, digamos, en todo ese proceso. Y resultado de eso, él por iniciativa suya, un día me llama y me dice, tengo un guión y quiero que lo veas. Entonces lo leemos y le digo, bueno, empecemos haciendo un tráiler y vamos a ver al final el tráiler completito, ¿no? Muy bien. Lo hemos filmado en alrededores, aquí en Achocalla, ¿ya? Y en un interior, que también es en la zona de San Pedro. Hemos ambientado más o menos en la época, y las soluciones que hemos dado, digamos, han sido bastante ingeniosas y creativas. Sí, para justamente abaratar costos, etcétera, etcétera, y calculamos que es un buen proyecto, está en desarrollo y esperamos pronto concluirlo. Perfecto. Qué mejor que presentar el tráiler para que nuestros televidentes conozcan las características del trabajo que han realizado. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, el rodaje ha sido un día. Un día. Un día de rodaje. El taller dura 2 meses, 3 meses de capacitación, pero el rodaje del tráiler lo hemos hecho en un día, y la edición más o menos nos ha llevado también unos 2-3 días, ¿no? Muy bien. Sí. Entonces, ¿querías apuntar algo? Sí, perdón, quería aclarar que lo que vamos a ver es el tráiler precisamente, que lo hemos hecho con las características que mencionaba Guillermo, y lo que estamos haciendo ahora es buscar un poco de apoyo para filmar el cortometraje, ¿no? O sea, es lo que queremos hacer. Obviamente el contexto en el que estamos es favorable. Este proyecto ha nacido hace unos 3 años atrás, y ahora creo que es el momento donde lo podamos desarrollar. Entonces el tráiler no solamente tiene el fin de despertar el interés sobre lo que va a ser esa producción, sino de generar un posible respaldo para concretar el cortometraje. Así es. Muy bien, te invito a presentar, Guillermo, por favor, el tráiler para que nuestros televidentes valoren lo que han trabajado ustedes en este tiempo. Bueno, entonces, con todo agrado, a nombre del Taller Cine Ojo y a la iniciativa del director Daniel Morales, les presento el tráiler en primicia en la televisión de Que se rinda su abuela. Que San Pedro de Atacama te proteja.
Amor, tengo miedo. ¿Qué va a pasar si llegan hasta aquí? Te prometo volver apenas todo esto acabe. Estamos esperando noticias de La Paz. Mientras tanto, tenemos que resistir. Tenemos que resistir. ¡Que se rinda su abuela, carajo! Guillermo, por lo que vimos en el tráiler, hay una preponderancia de primeros planos, de detalle. ¿Es una narrativa que se va a mantener en el cortometraje? Sí, porque hay algunos planos generales, hay pequeños planos, o bueno, grandes planos de batalla, pero que estamos pensando, digamos, hacerlos de una manera, trabajar en teleobjetivo un poco para justamente abaratar los costos, pero que nos quede la sensación, digamos, de más que todo de la intimidad del personaje, ¿no? Entonces, justamente porque hemos recreado en un espacio falso, hemos tenido que trabajar en planos cerrados para dar esa sensación. Entonces, también responde un poco a las condiciones de producción que coinciden con la temática, que es bastante íntima. Que justamente, me imagino, tiene relación con lo que mencionaba a propósito de una visión muy próxima al personaje, a su carácter y a sus rasgos más íntimos. Justamente, es decir, conocemos de Eduardo Abaroa la parte externa, digamos, ¿no? O sea, pero no conocemos su intimidad. Yo, por ejemplo, a través de este corto me he enterado que él tenía 5 hijos. Por ejemplo. Que su esposa era de Pollera, ¿no? Y bueno, hay una escena muy linda donde él está en la playa con los hijos y la esposa, que también es un momento evocativo. Después hay momentos del fragor de la batalla, se ve cómo están avanzando las tropas chilenas, y también se ve el momento en que él está despidiendo a su mayordomo, o sea, diciéndole que se vaya, ¿no? Porque el mayordomo le iba preparando los fusiles. Todo eso lo vamos a ver en el cortometraje. Exacto. Una consulta, más una curiosidad, Daniel. ¿Por qué el título Que se rinda su abuela y no la frase completa que la pronunciaba Abaroa y que la conocemos todos, que se rinda su abuela, carajo? Bueno, ese es en realidad el nombre del cortometraje. El nombre completo es Que se rinda su abuela, carajo. Es una obra que está registrada en derechos de autor. Y precisamente, bueno, acá no la hemos mostrado porque... bueno, estábamos cuidando el lenguaje, pero tiene mucho que ver con ese sentimiento patriótico que ahora todos sentimos y que, como decía, es el momento adecuado, ¿no? para poder realizar esta producción, y que además de mostrar a la persona detrás del héroe, nos va a servir a nosotros para sacar ese patriotismo que tenemos, ¿no? Cada uno dentro de nosotros. Nos adelantaba hacia algo, pero específicamente, ¿qué es lo que faltaría para concluir el cortometraje y presentarlo públicamente? Lo que mencionaba precisamente, apoyo económico, es lo que nos falta. Como decía Guillermo, hay escenas que se trasladan en los recuerdos de Eduardo a escenas en la playa, que está con su familia. Eso obviamente son costos en los cuales tenemos que incurrir, pero además el objetivo es ambicioso en el sentido que queremos contar con una banda sonora que esté hecha para el cortometraje, realizada en instrumentos nativos, y obviamente que la calidad, que sean con buenas cámaras, etcétera, para hacer un buen trabajo, ¿no? ¿Está definido el tiempo del cortometraje o dependerá un poco de los recursos y de las posibilidades de la producción en su momento? Por como está escrito el guión, o sea, va a tener una duración de unos 10 minutos. Eso nos va a llevar más o menos unos 3 días de rodaje, ya, porque hay que reconstruir algunas cosas.
La parte más compleja yo lo veo el tema de los uniformes, etcétera, etcétera. El campo de batalla, que vamos a tener que manejar más o menos unos extras estamos calculando entre 20 a 25 extras, más o menos, ¿no? Y el tema de los vestuarios, que siempre es un trabajo muy delicado porque es bien difícil lograr esa pátina del tiempo, ¿no? O sea, ese desgaste, porque a veces los uniformes quedan como muy limpios, muy como recién salidos de la costurera. Se le quita naturalidad a la imagen. Sí. Entonces, ese trabajo un poco yo le tengo miedo, y después también al tema de la sangre, ¿no? O sea, las heridas, etcétera, etcétera. Entonces, este ha sido una prueba piloto que nos sirve también como un tráiler para enganchar a instituciones, personas que se interesen, digamos, un poco en apoyarnos a que este proyecto se encamine, porque tenemos otros proyectos también por atrás, ¿no? Que tienen que ver también. Que tenga como costo el cortometraje, con las características que estaban, me imagino, definidas en el guión? ¿Hay un cálculo aproximado? Sí, más o menos. Yo calculo que por las cosas que hay que hacer, hemos hecho más o menos una estimación entre unos 8.000 a $10.000. No es una cantidad muy alta, que no. Extraño que instituciones como el Estado, las Fuerzas Armadas y tantas otras no puedan colaborar a un tema de tanta resonancia, más aún en las actuales circunstancias en las que este tema se encuentra en el escaparate informativo. Lo estamos moviendo justamente por eso, ¿no? Y por eso te quedamos muy agradecidos por la cobertura. Espero que gente que esté viendo el programa se pueden comunicar con nosotros al 70665688 o al... También pueden entrar a visitar una página que tenemos en Facebook. ¿Cuál es la dirección? Que se rinda su abuela. Ahí están colgados... Sin la otra palabra. Sin la otra palabra, porque si no nos iban a... Pero es una palabra castellana y en este caso no tiene una significación agresiva o denotativa, sino enérgica más bien, ¿no? Así es, y que forma parte de lo que sabemos, ¿verdad? Claro. También tenemos un espacio en YouTube, donde está bajo el mismo nombre, ahora sí completo, que se rinda su abuela, carajo. Ajá. Y ahí pueden encontrar también los datos míos para contactarse. Nosotros vamos a agradecer su apoyo. Y nos estamos moviendo, como tú decías, en instituciones gubernamentales, pero a veces es un poco lento el proceso, ¿no? Y ahora, gracias a esta cobertura, estamos retomando el tema y con mucha más fuerza, ¿no? Ojalá se dé la ayuda. Felicidades, Guillermo. No soy un crítico de cine, pero por lo poco que he visto en el tráiler, se trata de una muy buena fotografía. Los personajes no están caricaturizados como ocurre en otras producciones y se vislumbra que es una propuesta seria y de calidad. Sí, justamente gracias por las palabras. Es el trabajo del taller. Es un taller que fundamentalmente está encaminado a capacitar a gente joven. Vienen de distintas procedencias, es decir, tenemos abogados, tenemos economistas que quieren hacer cine. Entonces ahí hacemos una formación muy rigurosa, muy disciplinada. Y bueno, ese resultado ese, ¿no? Es un trabajo de ir construyendo poco a poco y un trabajo de hormiga, como orfebres, como obreros, trabajando sin cansancio y fundamentalmente con la pasión de tratar de hacer algo de calidad. Seguro que sí, y con el buen resultado que hemos visto. Daniel, tus palabras de despedida con una reflexión final sobre la importancia de que esta iniciativa se cristalice en el cortometraje que está planificado. Sí, bueno, como decía, muchas gracias por el apoyo, por este espacio. A la gente existe mucha gente que ha visto este proyecto que lo hemos colgado en las redes sociales. Hemos percibido apoyo de las personas naturales, ¿no? A través de sus comentarios, etcétera. Creo que es muy importante estos espacios y los espacios como el taller de cine que ha creado Guillermo, que nos da la oportunidad a nosotros, como decía, que nosotros no somos cineastas, pero tenemos ese entusiasmo, ¿no? Tenemos esa visión, ese sueño natural en nosotros y que nos ha permitido, en mi caso, hacer un cortometraje dentro del taller y tener este proyecto que también es ambicioso, ¿no? El apoyo que podamos recibir es muy importante porque, como decía nuevamente, no solamente
es para nosotros, sino es algo que creo yo aporta a que todos nosotros sepamos un poco más de historia, ¿no? Nos adentremos un poco más de lo que ha pasado en la defensa de Calama. Y qué mejor que hacerlo a través de un producto audiovisual. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Guillermo, por la presencia en Hora 23. Ojalá esta charla haya servido como detonante que ayude a cristalizar este proyecto, que lo hemos visto en el tráiler. Tiene una calidad que, ojalá, insisto una vez más, llegue al fin que todos estamos esperando. Dejamos el tema, nos ocupamos a continuación de unos mensajes y luego el tramo final de nuestro programa. Solo por el mes de marzo, en el mes de papá, la colección otoño-invierno, varones 3x2, solo en Mega Fashion Manía. Gracias a todos por haber compartido un programa más con todos nosotros. Que tengan un buen descanso, un buen fin de semana. Hasta el lunes. Chao, Juan Pablo. Será hasta el lunes, Piti. Me despido también a nombre de Paola, que no pudo estar con nosotros por una ligera indisposición, pero con seguridad estará nuevamente junto a todo el equipo la próxima semana. Gracias como siempre por su atención. Será hasta entonces.